Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor George Bernard Shaw decía que el infierno está lleno de músicos aficionados. Y ahora sabemos que estaba y no estaba en lo correcto. Hablamos de canciones que cambiaron al mundo, de letras que marcaron generaciones, de poemas y de revoluciones, de una generación de energúmenos y desadaptados, de genios muy probablemente. Hablamos de rock. En palabras de Frank Sinatra, un afrodisíaco que apesta a rancio. En el año de 1956, J. Hawkins, un cantante de ópera amateur, salía de un ataúd en mitad del escenario y personificaba todo lo que las buenas conciencias de la época clasificaban como aberrante y diabólico de un nuevo género que había empezado a hacerse famoso. Un negro con ojos de plato salía de su propio ataúd con un hueso en la nariz y empuñando un báculo coronado por una calavera, profería risas diabólicas y juraba que iba a hechizarme. I put a spell on you, The Screening, J. Hawkins, su nombre artístico. Es santo y seña de lo que sería a partir de ese momento el rock and roll. La incalculable influencia que tuvo aquel ritmo, mezcla de géneros y más aún, la conmoción cultural que desató años después, hicieron de esta música un espacio prolífico como pocos para la creación artística. Mucho tiempo estuvo en duda su rango artístico, tanto en el terreno musical como en su filiación, digamos, literaria. Pero hace ya 5 años que Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura, bueno, yo me inconformé, pero la verdad es que Dylan es un gran letrista. ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre para ser llamado hombre?, preguntaba Dylan hace casi 60 años. Para acabar con el rock, habría que acabar con medio siglo de crónicas, cuentos, novelas, ensayos, estudios históricos y culturales, de poemas, obras de teatro y películas que giran en torno a esa música que en algún momento se le calificó como maldita. Negocio y escándalo, condiciones que no comparte con la literatura, permitieron al rock propagarse como el fuego sobre principalmente los jóvenes. Forever Young, algunos de esos jóvenes que llevan y que me llevan a mí 10 años, siguen corriendo el escenario. Algunos otros tienen 20 años y escuchan por primera vez el riff de una guitarra que se grabó hace 60. Acompáñenos a través del ruido de guitarras estridentes y tambores, terreno de liberación sexual, protesta, drogas y odio profundo a la autoridad. Quédese aquí unos minutos con nosotros. Hoy hablaremos de rock y literatura. Fue Janis Joplin quien dijo alguna vez: en el escenario le hago el amor a 25,000 personas diferentes, luego me voy a casa solo. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. La verdad es que siempre quise ser rockero y tocar una guitarra eléctrica, pero no me dio la vida para eso. De la tragedia a la risa, el rock and roll siempre ha brillado con el resplandor de un cuchillo de doble filo. Sus relaciones con las drogas, las multitudes y la desobediencia civil nos han regalado episodios que van de la carcajada a la mueca. Escuche usted estas pequeñas historias del mundo del rock, quizá ya haya escuchado hablar de alguna de ellas. El 26 de octubre de 1965, los Beatles se presentaban en el Palacio de Buckingham para recibir una medalla de manos de la reina Elizabeth, que los convertiría en miembros honorarios del Imperio Británico, el honor más grande en Inglaterra. En ese entonces, que la recibieran músicos de rock era una absoluta rareza. Es del dominio popular la leyenda de que antes de ser condecorados, se escabulleron a algunos de los cientos de baños del palacio y se fumaron un porro de marihuana, en lo que sería la mayor desfachatez de un súbdito ante su Alteza Real. Empezaban una carrera inaudita en la historia de la música y también de las drogas. Un año más tarde, en Los Ángeles, Robbie Krieger, Ron Densmore y Ray Manzarek tuvieron que detener el concierto e ir a buscar a su vocalista al camerino. Jim Morrison, ni más ni menos, estaba escondido debajo de una mesa debido a un alto consumo de psicodélicos.
Esa fue la primera vez que Morrison cambió la letra de la canción The End y agregó un párrafo donde decía que había matado a su padre, violado a su madre. La banda fue expulsada del lugar por las organizaciones y los organizadores y se convirtieron en la banda más famosa de Estados Unidos. A partir de ese momento, el gobierno estadounidense no le quitaría los ojos de encima a los Doors. Pero sus desmanes no pararon ahí y culminaron con su arresto en Miami, cuando se desnudó frente a miles de espectadores. Algunos años más tarde, su muerte por sobredosis en París en 1971 cerró uno de los capítulos más brillantes y sórdidos del rock. El epitafio de su lápida en el cementerio de Père Lachaise decía así: Jim Morrison, poeta. Alguien se robó la lápida. El 3 de diciembre de 1971 sucedió lo que es probablemente la peor tragedia de la historia del rock. Se presentaban los Who en el Coliseo de Riverfront en Cincinnati. El lugar podía albergar a unas 500 personas sentadas, pero el organizador del evento hizo retirar las butacas y vendió más de 800 boletos. La multitud de jóvenes que esperaba fuera del recinto empezó a desesperarse cuando la entrada al inmueble fue retrasada 1 hora. Cuando finalmente se abrió la única puerta de acceso, una estampida de casi 1000 personas acabó con la vida de 11 jóvenes. Apenas 2 años antes del trágico concierto de los Who, los pandilleros Hell Angels, que fungían como seguridad en los eventos de los Rolling Stones, habían acuchillado hasta la muerte a un joven que trataba de acercarse a sus ídolos. El rock estaba en su apogeo y tanto los músicos como los fanáticos ya demostraban un compromiso de muerte con su estilo de vida. Vive rápido y muere joven. Los que han llegado hasta hoy son sobrevivientes, grandísimos artistas. Pero lo que alguna vez fue considerado como la música maldita, sinónimo de muerte, drogadicción, vandalismo, ha probado su profunda influencia en la cultura occidental y sus referentes se han convertido en artistas de renombre. Una prueba de esto es el libro que tengo aquí en las manos, Renegados, Born in the USA. Una larga conversación entre el presidente número 44 de los Estados Unidos, Barack Obama, y Bruce Springsteen, The Boss. Con estupendas fotografías de archivo, letras originales y la transcripción de los elocuentes discursos del expresidente, este libro discurre por la historia estadounidense reciente, por los profundos conflictos raciales y por la revolución cultural que significó el rock and roll en el país de las barras y las estrellas. Las buenas conversaciones no siguen un guión. Al igual que una buena canción, están llenas de sorpresas, improvisaciones y desvíos, dice Obama al jefe, a The Boss, mientras conducen un Corvette clásico. Obama no es ningún neófito del rock e incluso se le ha visto cantar, y nada mal, Sweet Home, Chicago de la mano de B.B. King, y Springsteen siempre llenó de política y protesta su rock estridente. El famoso afiche con el que Barack Obama hizo mundialmente famosa su imagen, pintado con los colores de la bandera, mirando al horizonte y sobre la palabra esperanza, no es más que un guiño a la portada del álbum Change de Sam Cooke, compositor de soul, autor de la famosa canción de protesta racial A Change Is Gonna Come. Por su parte, Springsteen ha tenido que soportar que políticos utilicen su canción Born in the USA durante sus mítines sin siquiera escuchar la letra. Tremenda bofetada en la cara del país o del supuesto país de las oportunidades. El libro, créanme, no tiene desperdicio. En uno de sus capítulos, el que está dedicado a la segregación racial, Obama le pregunta a Springsteen sobre Clemons, saxofonista extraordinario, magnífico, gran amigo de The Boss y líder de la E Street Band. El único negro en la banda y en muchas ocasiones en todo el estadio donde se presentaba. Cuando Bruce Springsteen, que al finalizar uno de sus más emotivos conciertos en Sudáfrica, donde el público estaba formado en su gran mayoría por gente de raza negra, Clarence Clemons le dijo a Springsteen al ver su cara azorada: ¿ahora ves lo que se siente? Tras un momento de silencio en la casa de The Boss, donde él calcula que habrá unas 1000 guitarras, Barack Obama piensa en voz alta: ojalá los políticos se comportaran así, como unos tipos que están intentando tocar una buena canción.
Recientemente, la plataforma de video Disney Plus publicó el documental The Beatles Get Back, dirigido por el cineasta Peter Jackson. El material utilizado por Jackson fue capturado en el año de 1970 por Michael Lindzen Hogg. En aquellas cintas se encontraban más de 50 horas de ensayos de la agrupación británica. En el artículo titulado Si la nostalgia sigue siendo igual que antes, publicado el 15 de diciembre de 1980 a propósito del asesinato de John Lennon, Gabriel García Márquez confesó que fue en el año de 1963 cuando conoció la música del Cuarteto de Liverpool. Cuenta García Márquez que a partir de entonces descubrió que el universo estaba contaminado por ellos y que en la casa donde vivía en San Ángel apenas había dónde sentarse y solo había 2 discos, una selección de preludios de Debussy y el primer disco de los Beatles. En aquel artículo, García Márquez recuerda que el crítico de cine Emilio García Riera le dijo alguna vez: escucho a los Beatles con un cierto miedo, porque siento que me voy a acordar de ellos por el resto de mi vida. El escritor de 100 años de soledad recuerda también que Carlos Fuentes solía encerrarse en el estudio y escribir entre una densa nube de humo, aislado de los horrores del universo con la música de los Beatles a todo volumen. Casi al final de su pieza periodística, García Márquez ahonda en la melancolía que le causó la muerte de Lennon. Dice García Márquez: esa tarde, pensando todo esto frente a una ventana lúgubre donde cae la nieve, con más de 50 años encima y todavía sin saber muy bien quién soy, ni qué carajos hago aquí, tengo la impresión de que el mundo fue igual desde mi nacimiento hasta que los Beatles empezaron a cantar. Todo cambió entonces. Los hombres se dejaron crecer el pelo y la barba, las mujeres aprendieron a desnudarse con naturalidad, cambió el modo de vestir y de amar y se inició la liberación del sexo y de otras drogas para soñar. Fueron los años fragorosos de la guerra de Vietnam y la rebelión universitaria, pero sobre todo fue el duro aprendizaje de una relación distinta entre los padres y los hijos, el principio de un diálogo entre ellos que había parecido imposible durante siglos. Gabriel García Márquez, los Beatles, el rock, la música de todos los tiempos. Me encontré este libro en los libreros, Eric Clapton, uno de los requintos más limpios que haya dado el rock. Y miren ustedes que yo soy admirador de la tempestuosa guitarra de Mark Knopfler, el guitarrista de Dire Straits. En el año de 1991, la cantante Patti Smith vivía con su marido y sus 2 hijos a las afueras de Detroit, en una vieja casa de piedra situada junto a un canal que desembocaba en el lago St. Clair. En aquella casa había un descuidado e indómito jardín poblado de flores silvestres, lilas, 2 viejos sauces y un peral solitario. Smith vivía entonces un periodo melancólico cuando sus hijos estaban en la escuela y ella había terminado todos sus quehaceres. Patti Smith aprovechaba para sentarse bajo los sauces y explorar sus pensamientos. Por aquellos días la compositora había recibido una carta de Raymond Foy, fundador de Hanuman Books, en la que le pidió que escribiera algo para ser publicado. Smith entregó la tarea. En un papel cuadriculado con letra a mano, la cantante escribió incesantemente durante los días de otoño. Una tarde, Foy llamó a Smith para comunicarle una petición de William Burroughs. Todos los libros de Hanuman Books venían numerados en el lomo. Burroughs quería que su siguiente publicación fuera la número 46, por lo cual Smith tuvo que apresurar la entrega de su texto. El 30 de diciembre de ese mismo año entregó el manuscrito. La primera copia que tuvo en sus manos se la regaló a su padre. El libro que Patti Smith escribió en aquel año de 1991 llevaba el título de Tejiendo Sueños. Smith decía que todo lo que contiene este pequeño ejemplar de memorias fue cierto y está escrito tal y como ocurrió. Su escritura sirvió a la madrina del punk, como confiesa ella en el prefacio, para salir del extraño letargo en el que se encontraba. Permítame leer uno de los fragmentos de este libro titulado Una despedida. Dice Patti Smith: la mente de un niño es como un espontáneo y desinteresado beso en la frente. Gira como gira la bailarina sobre una
decorada tarta de pisos y venenosa y dulce. El niño perplejo ante lo corriente se desenvuelve sin esfuerzo entre lo extraño hasta que la desnudez lo asusta, lo confunde y busca un poco de protección, de orden. Qué felices somos de niños. Cómo se atenúa la luz con la voz de la razón. Deambulamos por la vida hasta que un día doblamos una esquina y ahí está, en el suelo, delante de nosotros, una gota de sangre con facetas más real que un fantasma brillante. Si la removemos, podría desaparecer. Si no actuamos, nada se habrá reivindicado. Hay una manera de resolver ese pequeño enigma. Pronunciar nuestra propia oración, no importa de qué forma, porque cuando termine estarás en posesión de la única joya que vale la pena guardar, el único grano que vale la pena guardar, el único grande que vale la pena repartir. Tejiendo Sueños se encuentra o está publicado en español en una edición de Lumen. En este mismo sello editorial puede encontrarse otro libro de memorias de Patti Smith titulado Éramos unos niños, donde la cantante cuenta su relación con su amigo el fotógrafo Robert Mapplethorpe. Patti Smith, una de las más grandes del rock. ¿Es Mick Jagger un arrogante, narcisista, mujeriego y drogadicto? ¿Cómo ha llegado entonces a los 78 años con la condición física de un muchacho de 20? Junto con Keith Richards, Jagger personifica el pacto que algunos rockeros tienen con alguna entidad superior. Philip Norman entregó en el 2014 una extensa biografía que tengo aquí. Mick Jagger, publicado en Crónicas de Anagrama, una biografía probablemente la mejor que se haya escrito, sobre el último gran ícono del rock. Escuche a Norman plantear el paradigma de su satánica majestad, Mick Jagger. Al parecer, para ser lo que llamamos una estrella, no basta con poseer un talento único en algunas de las artes interpretativas. Hace falta también un vacío interior tan abismalmente oscuro como luminoso. Es el brillo del estrellato. La gente normal, feliz, equilibrada, no suele convertirse en figura del cine o del rock. Es algo que con mayor frecuencia está reservado a esas personas que en su infancia recibieron privaciones o algún trauma. De ahí la ferocidad con que buscan la fama o el reconocimiento a cualquier precio y su insaciable necesidad de la atención y el cariño del público. Les otorgamos un lugar cercano al de los dioses, es cierto, pero al mismo tiempo, paradójicamente, los vemos como los más falibles de los hombres, torturados por los demonios del pasado y las incertidumbres del presente, tantas veces condenados a destruir primero su talento y luego a sí mismos al recurrir al alcohol o a las drogas o a ambas cosas. Desde mediados del siglo XX, cuando la fama se hizo global, las estrellas más rutilantes, desde Charlie Chaplin, Judy Garland, Marilyn Monroe y Edith Piaf, hasta Elvis Presley, John Lennon, Michael Jackson y Amy Winehouse, han cumplido algunos de esos requisitos, si no todos. ¿Cómo, por tanto, explicar a Mick Jagger que no se pliega a ninguno de ellos? Jagger ya empezó a desmentir la fórmula el día que vino al mundo. Esperamos que las estrellas nazcan en lugares que nada anticipen su posterior ascenso para hacerlo aún más espectacular. Una mísera cabaña del Mississippi, un sórdido puerto de mar, el camerino de un teatro de mala muerte, un tugurio de París. No pensamos que pueden nacer en mitad del apacible condado de Kent, en cómodas y poco estimulantes circunstancias. Si hay algo que me caga, es que se termine el chupe, declaró Nacho Perales, vocalista de la banda Pellejos, mientras encendía un cigarro. Pues ya nos lo chingamos todo, respondí. Pero yo traje una tella, me sonrió.
¡Ah, chinga! ¿A qué horas?, le contesté. Pellejos grababa Soy Caverna, su segundo disco. Era el día de mi cumpleaños. Que me invitaran a acompañarlos era el mejor regalo que había recibido nunca. En el estudio, una casa en la colonia Roma, solo nos encontrábamos los 4 miembros del grupo, el productor y yo. Más tarde caería el zorro. Nos habíamos armado con 4 botellas de Macallan y varios gramos de cocaína. Durante uno de los recesos, Nacho se las había ingeniado para salir en chinga por un pomo y regresar sin que me diera cuenta. Yo estorbaba en el pasillo que conducía a la puerta. Es imposible, pensé, a menos que este cabrón sea un nahual. Está mamado, me dije, pero era neta. Fui a la cocina y una de White Goose nuevecita brillaba como un lingote de oro sobre el fregadero. Fragmento de Mantén la música maldita de Carlos Velázquez, editorial Sexto Piso. Mire usted, me encontré también esta historia del rock. Se hace llamar la guía definitiva del rock, el punk, el metal y otros estilos. Se deja ver, trae muy buenas fotos y es una buena historia. Desde sus inicios, el rock se convirtió en una identidad para muchos de sus adeptos, para muchos de quienes fuimos fanáticos del rock. Yo lo soy todavía. El rock ha impuesto durante sus años de existencia tendencias en la moda. Las playeras, los abrigos, las chamarras, el cuero, las botas, los tenis y los accesorios han sido parte de la imagen que ha consolidado la música rock como un estilo de vida. En su libro, Aprende a amar el plástico, el escritor Carlos Velázquez, aquí tengo este libro, Mantén la música maldita, publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y la editorial Sexto Piso. En este libro Velázquez asegura no recordar cuál fue su primera t-shirt rockera, pero sí la que para él fue la mejor de todas las que pudo coleccionar durante su adolescencia. Cuenta Velázquez: a mí me había bastado guachar un video de los Ramones para saber cómo quería lucir, pero los 40 grados del desierto de Coahuila me impedían enfundarme en una chamarra de cuero. Tampoco era posible portar la camisa de franela del grunge. Así que desde los 14 años, mi guardarropa se abasteció solo de Levi's 513, camisetas rockeras y tenis Converse de bota totalmente negros. En aquella época, la década de 1990, un CD significaba mucho, tanto como una t-shirt. Algunas eran inencontrables. Uno las portaba con un orgullo parecido al del hincha de fútbol que porta la playera del equipo de sus amores. Atesorarlas no era un simple pasatiempo, era una declaración de principios. En la prepa, mis amigos eran unos sin que hacer de perpetua remera negra. Estaban Miguel, a quien le apodaban el Metálico, por su fervor por la banda metálica, y René, un flacucho de gustos más oscuros que escuchaba a Slayer y Stone Temple Pilots. Yo no encajaba con ellos. Mis gustos estaban en lo que se conocía como la franja alternativa, pero encajaba menos con el resto de la escuela, por eso convivía con ellos. La playera que Velázquez recuerda con gran nostalgia era blanca, con morado, y llevaba por todo el frente el rostro de Kurt Cobain, el vocalista de Nirvana, ni más ni menos. Cuenta el escritor que el fenómeno Smell Like Teen Spirit, canción icónica de aquella década, estaba entonces en la cresta de la ola. Usar aquella camiseta, dice Velázquez, le imbuía una sensación de seguridad que nunca más experimentó portando otra camiseta de sus bandas favoritas. Mantén la música maldita, Carlos Velázquez. Use usted cubrebocas. Esto no ha terminado. Este es un instrumento que sirve para evitar los contagios. Si a esto agrega usted la responsabilidad social y la sana distancia, correrá usted menos riesgos. De la mesa de novedades, mire usted, HarperCollins nos ha enviado 2 libros. El primero de ellos es Sombras nada más, de César Silva Márquez,
un verdadero poeta al servicio de la prosa, dice el escritor Eduardo Antonio Parra. Y El juego secreto de Moctezuma, o de cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas, de Omar Nieto, HarperCollins. Nos ha llegado aquí el más reciente libro de la escritora Norma Lazo, La banalidad de los hombres crueles. Una conmovedora novela sobre la inminente soledad que viven los personajes ante sus tragedias, tan vulnerables ellos como las personas que aman. Pérdida y melancolía son la bruma en la que se internan y la única posibilidad de una catarsis reveladora. Desde hace tiempo y varios libros, Norma Lazo se ha ubicado como una de nuestras escritoras más notables. La banalidad de los hombres crueles, publicada por Lumen. Aún huele a tinta fresca. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta. El que escucha música siente que su soledad de repente se puebla. Robert Browning. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.